americano está inserto en este espacio interconectado que tiene estas características que acabo de explicar, eso quiere decir que no podemos tener narrativas autosuficientes, centradas en sí mismas, a menos que uno recurra al viejo expediente narrativo de la epopeya. Entonces, si queremos narrar las independencias como una epopeya, bueno, entonces sí podemos hacer algo autosuficiente, pero donde queremos complicar, si queremos tener en cuenta todas estas interconexiones globales, no es posible. Bueno, segundo punto, ¿por qué hay que extender el periodo de observación cronológica? Que ya lo he justificado, o sea, porque si no se extiende el periodo de observación cronológica, no hay manera de exponer, de tener en cuenta este marco de las interconexiones globales. Las interconexiones globales no aparecen en un encuadre cronológico reducido. Ahora, ¿y por qué nos interesan también los casos atípicos, que es el otro punto? Bueno, porque en realidad uno podría preguntarse, ¿para qué sirven las explicaciones post facto? En historia, en realidad, nosotros lo que formulamos como explicaciones son en realidad explicaciones post facto, es una explicación de lo que pasó, ¿verdad? Ahora, generalmente la explicación post facto es la que permite establecer una secuencia narrativa y no fabrica siempre una ilusión de causalidad. Pero eso es en realidad una ilusión de causalidad. Aquí siempre los filósofos de la ciencia, cuando han trabajado, han dicho, no, pues la historia esto no es ciencia, esto no, una ciencia que no puede predecir no es verdaderamente una explicación científica, y una explicación post facto, por definición, no es es una explicación que tiene problemas, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos sirven los casos lo no realizados? Yo creo que la única manera de ir más allá y trabajar en la explicación, aunque sea una casualidad alusiva, es recurriendo a hipótesis alternativas o contrafactuales, es decir, trabajando sobre lo que no fue. La atención a los fracasos, la preocupación por lo que no fue, no es algo simplemente deseable en esta perspectiva desde el punto de vista de la historia desde abajo, sino que es un requisito, a mi manera de ver, insoslayable de la explicación sin más en historia. Bueno, y podemos comentar, aquí ha habido muchos de estos casos, la ponencia de Víctor Hoy, de Huánuco, o sea, el ejemplo de Tupac Amaru, este es quizás otro que vale la pena recordar. En el surandino, culmina un ciclo de sublevaciones y protestas iniciados en el 77, presenta planos de acción muy diversos, desde la lucha antifiscal contra el mal gobierno hasta el proyecto protonacional de la élite indígena. En la visión inicial de Tupac Amaru, el Inca conformaría una monarquía que uniría a los habitantes del Perú, apoyándose en la Iglesia, pero separándose de España. No se trataba, pues, de una simple vuelta atrás a un pasado mítico. Sin embargo, como sabemos bien, la práctica rebelde desbordó este proyecto y tornó la lucha en un violento conflicto interétnico con visos mesiánicos. Una de las conclusiones de Flores Galindo sobre la rebelión, que está formulada en términos de la larga duración, nos dice, y aquí cito, en 1780, la revolución tupamarista fue el intento más ambicioso de convertir a la utopía andina en un programa político. De haber triunfado el Cusco, sería la capital del Perú. La sierra predominaría sobre la costa, los gobernantes descenderían de la aristocracia indígena colonial, el indio y su cultura no habrían sido menospreciados. Bueno, otro caso muy interesante de lo que no fue es el caso de la revolución agraria artiguista, intentada en la banda oriental entre 1811 y 17, y que nosotros conocemos en detalle por aquel estudio ya antiguo, pero muy conocido, de Nelson de la Torre, Lucía Sala y Julio Rodríguez. Bueno, voy a resumir muy rápidamente esto, pero digamos, en medio de la Guerra Civil, en 1815, Artigas diseña un plan de distribución de tierras que está plasmado en un reglamento provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus
hacendados. En realidad el área a repartir era más de la mitad del territorio de la banda oriental y, digamos, después de este estudio sabemos muy bien que, aunque su éxito fue muy parcial, sin embargo, desde el punto de vista, si lo vemos como una propuesta, fue una propuesta bastante radical, avanzada, diríamos, socialmente, y que tuvo repercusiones posteriores en la distribución de la tierra. Ahora, el destino de Artigas lo conocemos, hay la intervención portuguesa, pero, bueno, en medio de la guerra, las intrigas y las traiciones, Artigas realizó una propuesta política agrarista coherente, realista y democrática. Y como escribió Real de Azúa, Carlos Real de Azúa, él dijo, es el patricio montevideano hostil a los suyos, el patricio, como lo sería después, Batlle y Ordóñez, que toma una coyuntura histórica, en su caso el levantamiento estanciera, y le da un contenido mucho más vasto y mucho más profundo. Otro ejemplo, me lo ahorro porque, digamos, Jean Meyer lo explicó, viene de el ejemplo de Hidalgo, sobre todo iluminado a través del libro nuevo de Eric Van Yang, esta caracterización de las rebeliones mexicanas, sobre todo del periodo 1810-21. De nuevo, es otra visión, otra propuesta que coincidió con la independencia en algunos puntos, en otros absolutamente no. Entonces me parece que una recuperación sistemática, si empezamos a ver estos ejemplos de lo que no fue, aquí tenemos una verdadera polifonía muy compleja, a veces como difícil de encontrarle coherencia, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo entonces sistemático por trabajar también en estas direcciones y combinarla con lo que fue, porque digamos el problema que me parece que afecta mucho de esta historia desde abajo es que sí, bueno, es la historia, la voz de los que no tienen voz y todo eso, pero después eso no se sabe cómo se conecta con lo que sería el movimiento histórico más general, que a mi manera de ver, no, que digamos muchos de los que cultivan esta historia desde abajo dicen no, esa corriente más general es una narrativa de la dominación, ¿verdad? Yo creo que es más que eso, que hay que recuperar esas distintas dimensiones. Ahora necesito proyectar aquí un cuadro. ¿Cómo hacer una tipología? Que está ahí está en el PowerPoint, ya está listo aquí. Podemos hacer, esta es una propuesta de una tipología, ahí está, sí, ahí está, sí. Bueno, un cuadro comparativo se puede construir considerando dos dimensiones básicas. Por una parte, lo que podemos llamar el tipo de acción política decisiva y por otro lado, la presencia, ausencia y grado de guerra civil observada. Cruzando estas dos variables, obtenemos un conjunto de casilleros vacíos en los cuales podemos incluir los diferentes casos observados con sus fechas respectivas. Y el asterisco, en ese caso está en color rojo también, indica si el caso fue exitoso en la consecución de la independencia. Las dimensiones elegidas apuntan a dos características fundamentales de los procesos de independencia. Las acciones políticas decisivas se refieren a acciones o acontecimientos que desencadenaron y estructuraron el proceso de secesión. El tipo de enfrentamiento que originaron es una variable que expresa gradaciones de la violencia colectiva, desde la ausencia de ellas hasta la guerra civil en todos sus extremos. Por supuesto que estas clasificaciones siempre son simplificaciones, pero no hay otra manera de hacerlo. Como acciones políticas decisivas, tenemos revoluciones separatistas criollas de corte urbano, con instalación de una junta, con o sin la máscara de Fernando. Todos estos intentos fracasan, salvo los casos del Río de la Plata, Paraguay y el tardío de Guayaquil en 1820. Luego, otra forma fueron revoluciones separatistas populares de base predominantemente rural, y aquí está claro que solo el caso de Haití, al culminar con la liberación de los esclavos y la independencia, resultó exitoso. La tercera forma fue lo que podemos llamar invasión libertadora criolla más fuerzas guerrilleras rurales, y este fue el modelo predominante en las revoluciones finalmente exitosas, y cubre, por supuesto, las expediciones libertadoras de Bolívar y San Martín.
Luego, otra forma, la revolución liberal en la metrópoli. Este evento es fundamental para explicar la independencia de México en 1821, aunque claro que esto cae sobre las rebeliones ya planteadas anteriormente de Hidalgo y Morelos, y luego la de Brasil en 1822. Luego un efecto de dominó que explica las independencias pacíficas de Centroamérica en 1821, pero también de Panamá. Panamá, como se sabe, en 1821 se adhiere a Nueva Granada, pero proclama su propia independencia. Otra forma, más tardía, es la guerra entre estados. La guerra entre estados explica las independencias de Uruguay, Cuba y Panamá. La de Uruguay fue resultado de la mediación y la presión de los intereses británicos como salida a la guerra entre Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las independencias de Cuba y Panamá obedecen a la fuerza imperialista de los Estados Unidos en el Caribe y resultaron respectivamente de la guerra entre los Estados Unidos y España y de la intervención en Panamá para impedir la acción de las tropas colombianas. Segunda dimensión en la tipología es el tipo de enfrentamientos. Como se puede ver, lo más común fue la guerra civil generalizada, pero también hubo unos casos de enfrentamientos más cortos y leves y también de transición pacífica, es decir, sin guerra. Yo creo que el cuadro muestra en forma muy rápida, de un solo golpe de vista, éxitos y fracasos de las revoluciones. Las juntas criollas de la década del 10 fueron la primera respuesta a la crisis de legitimidad abierta por la caída de los Borbones, pero solo tuvieron éxito duradero en el Río de la Plata y Paraguay. La guerra y la reacción realista destrozaron estos primeros intentos. La revolución separatista popular fue invariablemente derrotada, salvo en Haití. Las independencias se consolidan gracias a invasiones libertadoras criollas, cuidadosamente preparadas desde el punto de vista militar, pero contando también con el soporte de guerrillas populares de base rural. Una guerra civil violenta y generalizada predomina tanto en la etapa de las juntas criollas como en la de las invasiones libertadoras. Luego, las influencias externas resultan determinantes en los casos la revolución liberal en las metrópolis y luego el efecto de dominó. Bueno, esto ya lo hemos explicado. En fin, esto es simplemente una primera propuesta, que estoy muy consciente, esto habría que trabajarlo mucho más, pero me parece que la tipología podría funcionar. Ahora, quiero terminar haciendo una reflexión final y volviendo a Volpi sobre los problemas de interpretación general. Volpi, por supuesto, que lo del insomnio de Bolívar, él recuerda aquella carta famosa de Bolívar al general Flores, donde dice que después de 20 años ha llegado a la conclusión que América es ingobernable, que el que sirve una revolución hará en el mar, que lo único que se puede hacer en América Latina es emigrar y que este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Y claro, entonces si se lee así, casi que mutatis mutandis, uno puede decir, bueno, después de 200 años estamos más o menos en algo parecido, aunque las circunstancias han cambiado. Las revoluciones de independencia destaparon la caja de Pandora y el orden fue muy difícil. Bueno, uno, ¿qué es lo que podría decir? Uno lo que podría decir es que cuando hay esa reflexión de Bolívar, ese origen del insomnio para Volpi, es que en realidad Bolívar no podía anticipar las imperfecciones, contradicciones que estaban intrínsecas en el proyecto político, económico y cultural